Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de química donde vamos a tratar la formulación de la química orgánica, que para que la tengamos bien asociada es la química del carbono. ¿Por qué es la química del carbono? Porque las cadenas principales de estos compuestos están formados por el carbono. El carbono es un elemento de la tabla periódica cuya configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p2, en la cual, si lo expresamos a través de la teoría de enlace de valencia, tenemos la capa de valencia, el 2s y el 2p, y si aplicamos la máxima multiplicidad de Hund, tenemos aquí la 2s completa y la 2p totalmente desapareada, pero vemos que tenemos esta cajita del 2p vacía, y lo que va a ocurrir es que el carbono va a promocionar este electrón que tenemos aquí para poder tener totalmente todos los electrones desapareados, de tal manera que el carbono va a ser un átomo tetravalente. No significa que vaya a actuar con su valencia 4, sino que va a tener que formar compuestos siempre rellenándose con 4 enlaces. Cuando no haya una función determinada, que ahora veremos posteriormente, se rellenará con hidrógenos. Entonces, antes de empezar con los diferentes grupos funcionales de la química del carbono, porque hay que diferenciar entre grupos funcionales, que son los grupos que nos van a dar el nombre a nuestro compuesto, y los radicales, que son los grupos secundarios que aparecerán, vamos a hablar primero del nombre de la cadena de carbono. Cuando nosotros tenemos un átomo de carbono en nuestro compuesto, vamos a usar el prefijo met. Si tenemos 2 átomos de carbono, vamos a usar el prefijo et. Si tenemos 3 átomos de carbono, vamos a usar el prefijo prop. 4 átomos de carbono but, y a partir del 5.º átomo de carbono lo vamos a llamar como los polígonos: penta, hexa, hepta, octa, ¿vale? Bien, entonces, si ahora nosotros ya con esto podemos comenzar, y vamos a comenzar con el grupo de los alcanos, que son los primeros grupos funcionales que aparecen, ya que son cadenas de carbonos alifáticas. Vamos a comenzar con los compuestos alifáticos, que son aquellos que se encuentran de manera lineal y son cadenas de carbono de simples enlaces. Los alcanos tienen una serie homóloga de Hn2n+2, es decir, según la n, que es el número de átomos de carbono que tengamos en los alcanos, nos dará la fórmula molecular de nuestros alcanos, y luego nosotros ya podríamos desarrollar la fórmula desarrollada. Como grupo funcional se utilizaría el sufijo ano, y si nosotros los tuviésemos como radical, tendríamos que usar el prefijo hilo. En este caso, ¿cómo vamos a nombrar los alcanos? Pues tenemos que seguir una serie de reglas. Primero, nosotros tenemos que elegir la cadena principal más larga. Una vez que tengamos la cadena principal más larga, nosotros empezamos a numerar los grupos secundarios que aparezcan de esa cadena. Esos grupos secundarios, cuando los numeremos, tenemos que intentar numerarlos o por la derecha o por la izquierda con el localizador, es decir, el numerito que vamos a asignar a cada grupo secundario más bajo de la cadena. Si nosotros empezamos a contar por la derecha y nos sale un 3 y lo contamos por la izquierda y nos sale un 2, pues vamos a elegir el 2 frente al 3. Y el tercer paso, cuando nosotros tenemos igualdad de localizador, vamos a utilizar el orden alfabético. Bien.
Una vez que nosotros ya tenemos el orden alfabético, primero lo que hacemos es nombrar los radicales por orden alfabético y luego lo que vamos a hacer es que si tenemos más de un radical vamos a usar prefijos numerales, el di para el 2, tri para el 3, tetra para el 4. No suele haber más de 4 porque ya sabéis que el carbono es tetravalente. Y cuando nosotros escribimos los radicales, los números se indican con su posición separados entre comas y los nombres de los números se separan por guiones. Una vez que ya tenemos escritos todos los radicales, escribimos la longitud de cadena y el grupo funcional. ¿Vale? Vamos a ver algún ejemplo. Esto lo voy a borrar. Para que podáis entenderlo. Pero antes de ver los ejemplos, lo que vamos a ver es cómo asociar estos alcanos a los radicales. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo CH3 unido aquí a una cadena R, esto se llama metil. Realmente se llama metilo, pero cuando nosotros lo escribimos en la cadena, la O la quitamos para que sea todo un nombre más fluido. Si nosotros tenemos CH2, CH3, será etil. Bien, entonces aquí tenemos todos los radicales correspondientes a los alcanos, los más importantes, para que veamos cómo se utilizan en orden alfabético. El primero, un carbono metil, el segundo, 2-etil, propil, isopropil, butil, sec-butil, pero aquí cuidado, aquí no vamos a usar la S, aquí vamos a seguir usando la B. Estoy marcando en amarillo el orden alfabético que tenemos que tener en cuenta. El isobutilo, la I, y en el terbutilo no tenemos la T en cuenta, sino que tenemos la B. ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado con esto para la hora de ordenar alfabéticamente. Bien, es importante que todos estos radicales os los sepáis. Vamos a hacer algún ejemplo para que podáis ver cómo se aplican estas reglas. Si nosotros tenemos este compuesto, CH, CH3, CH, CH3, CH3, lo que ocurre será que nosotros podemos empezar a contar por aquí o contar por aquí. Si contamos por la izquierda nos sale 2, 3, 4, 5 y 6. Si contamos por la derecha nos sale 2, 3, 4, 5, 6. Por un lado tenemos 2, 5, 6 y por otro lado tenemos 2, 3, 6. Como veis, este numerito, aunque coincidan el 2 y el 6, el 3 nos está indicando por dónde tenemos que contar. Tenemos que contar por este lado. ¿Y cómo se va a llamar? Pues son 3 metilos, lo que tiene aquí debajo, y será 2, 3, 6, tri de 3, metil, trimetil, y ahora contamos la cadena 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? La cadena principal que hemos elegido es toda esta. Trimetil, y como solo son simples enlaces, heptano. ¿Vale? Es mucho más fácil formular que nombrar, porque si yo, por ejemplo, tengo el 2,2 dimetil butano, pues lo que tengo que hacer es lo siguiente. Primero ver la cadena, es de 4, pues hago 1, 2, 3 y 4 carbonos. Y ahora me dicen que en el carbono 2 tengo 2 metilos. Pues si empiezo a contar yo por aquí porque me apetece, puedo contar también por el otro lado, sería 1 y otro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 1
Y ahora lo que tengo que hacer es completar con hidrógenos. Este carbono tiene un enlace, le faltan 3 hidrógenos. Aquí este carbono siguiente, veis que están los 4 enlaces. Aquí pongo 2 y aquí pongo 3. Esto en cuanto a los alcanos. Como veis, es el grupo más fácil que podemos tener. Vamos a ir ahora a los alquenos. Los alquenos son compuestos orgánicos en los cuales aparecen dobles enlaces, ¿vale? La serie homóloga es CnH2n y lo que ocurre con estos compuestos es que se nombran igual, pero cuando actúan como grupo funcional se utiliza el sufijo eno y cuando tenemos como radical se utilizará enil, ¿vale? Aquí hay que saber que este radical, que también hay que añadirlo a nuestra lista de radicales, es muy importante y no se llama etenil, sino que se llama vinilo y ya sabéis que la O, cuando la introducimos en la cadena, lo quitamos. En este caso, para nombrar a los alquenos, elegimos la cadena principal en la que contiene mayor número de dobles enlaces. Y luego, a igualdad de número de dobles enlaces, hay que dar la prioridad a la cadena más larga. Cuando nosotros empezamos a numerar los dobles enlaces, hay que utilizar el número con el localizador más bajo para esos enlaces dobles. Cuando a igualdad de esos localizadores, tenemos que tener en cuenta entonces a los radicales. Y esos radicales tenemos que mirar el número más bajo y si siguen estando en igualdad de condiciones, pues orden alfabético. Vamos a ver un ejemplo. Bien, nuestra cadena principal lo primero tiene que tener dobles enlaces. Aquí hay uno, aquí hay otro. Por tanto, yo voy a coger como mi cadena principal esta, ¿vale? Si yo empiezo a contar por este lado, me sale que aquí empieza el carbono 1 en este doble enlace, 2, 3 y 4. Si empezase por el otro lado sería 1, 2, 5, ¿vale? Entonces me voy a quedar en el 1, 4. Y en el carbono 2 tenemos un metilo. Lo primero que tenemos que hacer es nombrar los radicales. 2-metil, y ahora para nombrar los alquenos hay que decir en qué posición se encuentra cada doble enlace. 1, 4, si fuese un enlace doble sería hexeno, porque son 6 carbonos la cadena principal, pero como tenemos 2 dobles enlaces, tenemos que indicarlo con el prefijo numeral, entonces hexa, di, eno. También podemos decirlo como 2-metil, hexa, 1,4, dieno. ¿Vale? Cualquiera de las dos formas es correcta. Bien, pues vamos a pasar a los alquinos. Los alquinos son compuestos orgánicos en los cuales aparece un triple enlace. Es lo máximo que vamos a ver en un carbono. Su serie homóloga es CnH2n-2 y como grupo funcional se utiliza el sufijo ino y como radical pues no lo vamos a encontrar. Es muy poco probable ver un alquino como radical. En este caso es necesario indicar la posición del triple enlace a partir del propino. Quiero decir, porque si yo tengo esto, automáticamente esto es el etino, no tengo más opción. Y si tengo esto, da igual que lo mire por un lado que por otro, si hago el espejo, que esto se va a llamar propino. Ya es a partir del butino cuando hay que empezar a dar el localizador más bajo. Bien, para nombrar esto se elige la cadena principal que contiene el mayor número de triples enlaces, pero ojo, aquí tenemos una prioridad. Ya hemos visto 3 grupos, hemos visto los alcanos,
hemos visto los alquenos y hemos visto los alquinos. Bien, como prioridad primero tenemos a los alquenos, luego a los alquinos y luego a los alcanos. De hecho se forma un grupo que se llama alqueninos porque cuando tenemos compuestos con dobles y triples enlaces hay que mirar la cadena que tenga más dobles y triples enlaces, es decir, que conlleve a tener más insaturaciones dentro de la cadena. Y esa será nuestra cadena principal. Cuando tengamos igualdad de dobles y triples enlaces, ya sabéis que será la prioridad a la cadena más larga. Entonces, vamos a ver un ejemplo de un alquino. Y en este caso, si empezamos a contar por aquí, nos dará carbono 2 y si contamos por aquí, nos dará carbono 3. Y este es el 3-pentino. Ah, no, hemos dicho localizador más bajo, ¿no? Entonces por aquí no puede ser. Cuidado, que no digáis, pues cuento por ese lado. Entonces es el 2-pentino. Acordaros que siempre localizador más bajo. Si nosotros tenemos dobles y triples enlaces, por ejemplo, esto de aquí, pues lo que tenemos que hacer es coger la cadena que tenga más dobles y triples enlaces. Aquí está claro que es la horizontalidad, pero en algún momento nos puede salir en L o en zigzag, ¿vale? Entonces, si nosotros empezamos a contar, ¿a quién le vamos a dar la prioridad? Pues primero al que estaba en la posición 1, a los alquenos. Así que vamos a empezar a contar por aquí. 1, 2, 3, 4, tenemos un metil, 4 metil, 1 hexen, para decir que tenemos el doble enlace, 1, 2, 3, 4, 5, 5 triple enlace, y no, ¿vale? Y hasta aquí los principales grupos alifáticos de formulación orgánica. Ahora lo que vamos a hacer es ver los hidrocarburos cíclicos. Bien, los hidrocarburos cíclicos lo que ocurre es que lo que hacen es que pasan de estar en una estructura lineal a una estructura cíclica. ¿Qué significa eso? Pues que vamos a empezar a cerrar las cadenas. Si nosotros tenemos el etano, esto no se puede ciclar porque no se puede cerrar, no tenemos otro segmento. Entonces esto se va a empezar a hacer a partir del propano. ¿Vale? Pero nosotros en vez de escribirlo así, ¿no? Lo que vamos a hacer es hacer esto y en vez de poner los carbonos y sus hidrógenos correspondientes, pues vamos a hacer que por cada vértice que haya se considere un carbono y si no tiene más enlaces se considera que está rellenado con hidrógenos. De tal manera que vamos a usar como grupo funcional ciclo, lo que sea de la cadena, ano en los cicloalcanos, que son con simples enlaces. Y como radical será ciclo, lo que sea hilo, y la O la quitamos. Por ello tendremos, esto que tenemos aquí no es un cuadrado, en orgánica será el ciclo, como es de 4, butano. Al igual que este que tenemos aquí, pero mirad, le voy a poner esto. Por la visión espacial que tenemos de los hidrocarburos, ¿no? Podemos girarle, ese siempre va a ser nuestro carbono 1, entonces será o 1 metil, pero el 1 realmente aquí no hace falta porque siempre va a ser el carbono 1 desde donde empecemos a contar, metil, ciclo, pentano. Si nosotros ya tuviésemos más, por ejemplo, este que es de 6, uy, que mal he dicho lo último, a repetir. Bueno, aquí va el 6. Imaginaros que aquí tenemos un metilo, aquí tenemos un propilo y aquí tenemos otro metilo. Bueno, pues ¿por dónde vamos a empezar a formular? Vamos a empezar, si es 1, 2, 3, 4, y si empezamos por aquí,
sería 1, 2, 3, 4, 5. Pues entonces voy a nombrar hacia allá. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues la E va antes que la M, así que el etilo va antes que los dos metilos. Será 2 etil, 1, 4 dimetil, ciclo hexano. ¿Vale? Bien. Esto es cuando nuestros ciclos solo tienen simples enlaces, pero cuando ya le metemos un doble enlace, llegamos a los cicloalquenos. Los cicloalquenos, lo que ocurre con ellos es que simplemente tenemos el doble enlace y cuando tenemos radicales hay que numerar según el localizador más bajo del doble enlace frente al triple enlace, frente al radical, y si tenemos varios radicales, pues poder darles también el localizador más bajo. Por ejemplo, si tengo esto, pues esto es ciclobuteno. ¿Por qué? Porque como grupo funcional será ciclo lo que sea eno y como radical también es poco visto, la verdad. Pero si no, también sería ciclo lo que sea enilo. Queréis lo ponemos, pero vamos, yo hace mucho que no los veo. Por ejemplo, tengo esto de aquí, pero tengo aquí un metilo y aquí un etilo. Bien, lo primero que tengo que hacer es dar prioridad al doble enlace. Entonces aquí voy a poner mi carbono 1. Si voy para acá, el etilo se encuentra en mi carbono 3 y el etilo en mi carbono 2. ¿Vale? Y podría decir, Vanessa, pero es que si vas por el otro lado me sale más pequeño. Ya, pero es que si voy para este lado ya pierdo el orden del doble enlace. Por tanto, el doble enlace es el que lo marca. En este caso será 2 etil, 5 metil, ciclo penteno. ¿Vale? Y aquí no hace falta poner 1 ciclopenteno porque sabemos que en el carbono 1 es donde va a empezar nuestra saturación. Y hasta aquí podemos ver toda la parte de los carbonos simples, alifáticos y cíclicos que tenemos. Ahora continuaremos en otra sesión, que espero que llegues y puedas ver el resto de la formulación orgánica. Cualquier duda que tengas, déjalo en la cajita de comentarios y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta pronto.